el doctor Bernardo Campos, es un teólogo peruano, graduado del Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, ICEDET, de Buenos Aires, Argentina. Tiene también una maestría en Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y una maestría en Teología de la Universidad Martin Luther King de Nicaragua. También es doctor en Teología, THD, por la Universidad Martin Luther King de Nicaragua. Fue pastor de la Iglesia Pentecostal del Perú, ha sido miembro de la FTL desde 1998, ha sido coordinador interino del Foro Pentecostal para América Latina y el Caribe, y también es actualmente profesor de teología en la Universidad Teológica del Caribe, Puerto Rico, y dirige el Instituto Iberoamericano de Ciencias y Humanidades en convenio con la Universidad Martin Luther King de Nicaragua, de la que es representante. El tema que se me citó es perspectivas teológicas para la educación teológica en el siglo XXI. Hablamos de perspectivas estrictamente teológicas. Luego de saludarles a ustedes, creo que el desafío es interesante de poder plantear algunas alternativas de qué hacer en adelante, en el futuro. Y por eso vamos a puntualizar algunas cosas muy rápidamente. Quiero decir que vamos a seguir tres momentos de enfoque. Una mediación socioanalítica para hablar de la realidad de la educación teológica en América Latina y el Caribe. Ahora, como punto de partida. Luego, una reinterpretación de esa situación en América Latina desde el enfoque más bien educacional. Y finalmente, las propuestas de, digamos, de alternativas de salida y superación de los impases señalados en la esperanza de poder mejorar, digamos, en diálogo con ustedes, ¿no? No tengo yo la varita mágica para hablar del futuro y de lo que nos queda en el resto del siglo XXI. Comenzando con lo primero, hablar de la realidad o el contexto situacional de la educación teológica en América Latina y el Caribe. En esta perspectiva socioanalítica del contexto situacional, tenemos que decir que la educación teológica desde hace años, quién sabe 20, 30 o más años, está en crisis, pero esa crisis es al mismo tiempo que un problema, es también una oportunidad de cambio. ¿Qué tipo de crisis y qué oportunidad? Primero, crisis del enfoque y adecuación, debido a los cambios epocales que van desde lo tradicional, generalmente traducido como conservador, a lo postmoderno, percibido a veces como liberal, en lo confesional, a nivel del credo, y la respuesta de tipo más bien pastoral a los pertinentes desafíos permanentes desafíos de la cultura contemporánea. Es decir, hay una crisis de actualización de todo lo que es el programa de formación teológica. Por otro lado, está la crisis del diseño curricular, porque este viene reproduciendo y a veces copiando los mejores contenidos de seminarios y universidades norteamericanas o europeas, pero sin considerar el contexto propio de nuestro continente sudamericano. Diríamos que es una crisis de identidad teológica a falta de un diagnóstico situacional y elaboración de un perfil del educando a formar. Por otro lado, la crisis también pasa por el nivel formativo académico e interdisciplinario de los docentes. Muchos seminarios e institutos bíblicos, incluso universidades evangélicas, todavía no superan la mentalidad confesional o la mentalidad de seminario. Les falta la universalidad de la universidad y también la interconfesionalidad. Es una especie de crisis de profesionalización entre los docentes. Tenemos muy pocos docentes en teología especializados en alguna de las 4 grandes áreas del quehacer teológico. Es decir, nos tenemos muchos especialistas en Sagrada Escritura, historia, teología dogmática y teología práctica. Por otro lado, también hay una crisis de correlación entre la teología y otras disciplinas no teológicas. Por ejemplo, con las ciencias sociales, economía o filosofía, o con las humanidades en general. Lo que se ofrece es muy poco y demasiado puntual, solo para llenar un requisito, pero no es transversal. Por ejemplo, se lleva un curso de introducción a la sociología, introducción a la psicología o lo que fuera, pero ahí queda todo y no se correlaciona y no hay la transversalidad que quisiéramos.
También hay una crisis en la metodología de la enseñanza, porque seguimos aún con procesos y esquemas didácticos del siglo pasado. A pesar del uso de las redes sociales, nos hace falta una capacitación y una reeducación en el aspecto comunicacional. Hay una crisis que podríamos llamar como didáctica. Crisis vocacional también, porque la población educativa experimenta una crisis de llamamiento, pues se ha arraigado la idea de que cualquiera puede ser ministro del Evangelio sin necesidad de estudiar mucho. Hay varias causas que podemos dialogarlo luego. Crisis de enfoque ministerial, pues que el acento, si hay alguno, recae en la formación de pastores, prácticos y evangelistas, dejando de lado la formación de maestros y teólogos. Por otro lado, la emergencia de nuevas modalidades de educación teológica que exigen repensar los procesos educativos y readecuarse a los nuevos tiempos. Crisis de inclusividad, porque muchas denominaciones mantienen una perspectiva misógina, negando el lugar de mujeres especialistas y educadoras de nivel. De eso han hablado ya las mujeres ahora, hace poquito. Crisis institucional. La falta de diálogo interdenominacional y peor aún interconfesional está sobreponiendo la independencia denominacional en la formación teológica. Se promueve el camiseteo, es decir, la camisa denominacional de los docentes y, lo que es peor, de los estudiantes, poniéndoles condiciones o filtros confesionales para acceder a sus programas. Hay deficiencias en el nivel académico escolar también de los candidatos a la educación, entre comillas, superior, ya cuestionada por Juan José Barreda, ¿no? Crisis institucional en lo religioso y en lo instruccional, diría así, en lo religioso y en lo educacional. Los estudiantes llegan con muy poca capacidad de comprensión lectora y con grandes deficiencias redaccionales. ¿Cómo podemos interpretar esta situación como oportunidades de cambio? Es decir, habría que hacer una relectura de la crisis. Comenzó con las perspectivas teologales. Hablamos de la perspectiva teologal porque no queremos olvidar la centralidad de la misión salvífica en la formación de liderazgo, el encargo de ir por el mundo bautizando y enseñando todo lo que nos ha entregado Jesucristo. La educación es subalterna a la misión redentora, porque se trata de la restauración de la humanidad a la imagen de Dios. Tenemos la tarea de administrar la creación, formando nuevos cielos y nueva tierra. Claro, no nosotros, en correspondencia con la formación de esos nuevos cielos y nueva tierra que lo hace Dios. En ese telón de fondo de la educación en la fe de Cristo, ¿no? Por ello es necesario enrolar hombres y mujeres para el ministerio integral, con una identidad clara y dispuestos a adecuarse a las nuevas situaciones post-pandemia, pero adecuarse también a las políticas del famoso reseteo que nos impone el Foro Económico Mundial, así como a la urgencia de liberación, desarrollo y soberanía de nuestros pueblos en el diálogo geopolítico internacional. Hay una serie de desafíos ahí. El desafío es de comunicar todo el consejo de Dios. La tarea consiste en preparar personas con vocación de servicio bien equipados o enteramente preparados para toda buena obra en la función ministerial de acuerdo con las necesidades actuales del mundo. Es decir, que conozcan todo el consejo de Dios para responder a las nuevas demandas del siglo con mallas curriculares adecuadas o readecuadas a la época. Perspectivas ecuménicas. Necesitamos una ecumenía universal. Si más allá de las ecumenías confesionales, ir un paso más allá. La respuesta a tales demandas epocales, de los cambios de la época ahora, debe hacerse en una perspectiva ecuménica, lo más amplia posible, sin restricciones confesionales, abierta al diálogo interconfesional e interdisciplinario. La propuesta cristiana por lo general es universal, planetaria e inclusiva, tanto a judíos como a griegos, a hombres y mujeres, citadinos y aborígenes, nativos y extranjeros, tanto en Oriente como en Occidente. Esa universalidad supraconfesional debe ser el centro de la inspiración de los análisis de las realidades, como también
inspiración para las nuevas propuestas. Por lo general, la educación denominacional termina siendo provinciana y sectaria. Al final es sesgada y corta en su visión de desarrollo humano, negando espacio para todas las sangres, humores y colores de la única raza humana. Perspectiva humanística. Como sabemos, entre las disciplinas o campos de estudio se puede considerar la filosofía, el derecho, la sociología, antropología, politología, filología, etcétera, etcétera. Esta formación humanística es urgente y necesaria que sea incluida en nuestros currículos académicos. Paradójicamente, a pesar de la oposición de los términos, los estudios religiosos, entendidos como divinidades, están formando parte de las humanidades. Es decir, humanidad y divinidad deben conjugarse para dar una formación integral en nuestra formación teológica. Una teología que dialogue con las ciencias humanas, que se abra a la cultura sin que se deje envolver por ella, particularizándose, sino reinterpretándola y proyectándola a un diálogo más universal. Es decir, en una perspectiva que sea al mismo tiempo global y local. Perspectivas académicas universitarias. Hablando de las alternativas, desde fines del siglo XX e inicio del siglo XXI, se viene abriendo en América Latina y el Caribe alternativas universitarias de formación ministerial, ya sea como universidades teológicas particulares propiamente dichas o a través de convenios con universidades ya establecidas con diversas carreras. Se ofrece junto con la carrera de teología, carreras afines, psicología clínica y pastoral, ciencias de la religión, ciencias administrativas y de la educación y otras. La demanda actual es por la titulación universitaria para la asunción de puestos públicos, mejora en las remuneraciones y en salvaguarda del ministerio ante entidades gubernamentales de control de la calidad educativa y de orientación mayormente secularizante. Esto es un poco la realidad en el contexto internacional. También hay lugar para la teología en los espacios públicos. Es otra posibilidad como apertura de esos espacios para la teología y ciencias de la religión en universidades públicas. En el Perú, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aperturó en 1997, si no me equivoco la fecha, una maestría en ciencias de la religión. Y la Universidad César Vallejo, hasta hace muy poco, nos ha solicitado a Universi, que es la institución con la que trabajamos, abrir en su campus universitario una facultad de teología no confesional dispuesta al gran público. Y actualmente estamos en conversaciones sobre esta posibilidad. Otros casos que ya he mencionado aquí son la experiencia en Brasil, Argentina y Colombia, como se ha mencionado en esta consulta más temprano. También hay un reclamo por la espiritualidad en la formación teológica, pero eso es como un tic que cada cierto tiempo aparece, ¿no? Se reclama mayor espiritualidad en términos tradicionales, digamos así, de la comprensión de la espiritualidad. Sin embargo, aun cuando eso debe ser transversal a la educación teológica, creemos que no es el lugar preponderante en el seminario o en la universidad para su cultivo, sin que falte la espiritualidad. La ética y apologética históricamente formaban parte de la teología dogmática, pero por razones pedagógicas se separaron para darle mayor énfasis y particularidad a cada una de estas secciones. Lo mismo pasó con la homilética y la hermenéutica. Se empezaba la articulación teológica, póngase por ejemplo el caso de la teología sistemática de Louis Ferkov, que es teología reformada, con la presentación apologética de lo que no es la doctrina tal o cual, o la comprensión del dogma según otras confesiones. Por ejemplo, los católicos, los judíos, ortodoxos, etc. Luego seguía la exposición de la verdad bíblica e histórica del dogma, según el autor, citando incluso la tradición propia confesional reformada, para terminar con una aproximación ética como consecuencia práctica de esa doctrina. Esa manera de hacer teología ya no va más,
pero la consecuencia ha sido un divorcio entre el dogma y la vida de la Iglesia y una falta de correlación ético-moral con la sociedad y la cultura circundantes. La teología por un lado y la vida de la Iglesia y sociedad por otro. Política, las perspectivas políticas. No está de más recalcar la relación y las consecuencias políticas de la educación teológica. Ella no está libre de influjos de la época en materia ideológico-política y de visión y de los modelos de misión, sea imperialista y proselitista, fundamentalista o de extrema derecha o de extrema izquierda, que comprometen la educación teológica. Es necesario entrar en una perspectiva latinoamericanista. ¿Qué tipo de humanidad forjamos en la educación teológica y qué tipo de sociedad aspiramos a formar y poblar? Es la pregunta. ¿Qué tipo de incidencia social debemos ejercer en la coyuntura sociopolítica y a nivel de estructura mayor de nuestra historia continental? La utopía y proyecto histórico del reino de Dios es una guía útil en esa proyección. Luego podemos conversar sobre el tema. La perspectiva de desarrollo humano integral, que se ha conocido como hominización, la realización plena del ser humano, es y será siempre una aspiración permanente, así como una exigencia a cumplir. Y ahí creo que la teología política o la teología pública no solo debe ser una parte del currículo, sino debe ser transversal a todo el proceso educativo, que acompaña, la educación debe acompañar críticamente los proyectos nacionales de desarrollo si la hay, y si no lo hay, pues ayudar a tomar conciencia sobre su necesidad. Necesitamos saber y conocer bien el marco geopolítico global e internacional en el que nos movemos para no ser absorbidos por el sistema económico mundial. Perspectiva de futuro. La pregunta es, ¿qué futuro hay para la educación teológica? Perdón, Bernardo, quedan 2 minutos para terminar. Ok, gracias. Sí, yo creo que a partir de las megatendencias a nivel global, tenemos que preguntarnos qué tipo de educación forjamos para el tipo de mundo que se levanta incluso contra la religión. ¿Cómo vamos ajustando las respuestas teológicas hacia el fin de los tiempos? ¿Tiene futuro la educación teológica así como se viene ejerciendo ahora? Definitivamente no. A menos que superemos la crisis señaladas anteriormente, la educación teológica está condenada a sucumbir. O nos actualizamos o morimos, o desaparecemos como intrascendentes. Termino entonces con lo siguiente. Podríamos resumir así nuestra propuesta. Debemos apostar por una educación relevante y pertinente al contexto latinoamericano y caribeño, en diálogo con otros continentes en vías de desarrollo, haciendo sinergia. Por ejemplo, con África, con Asia y también con los latinos de los Estados Unidos. Una educación postcolonial y decolonial, inclusiva y ecuménica, universalizante y al mismo tiempo localista, presencial y virtual, formal y no formal, interdisciplinaria y contextual, ético-moral y apologética, pero más dialógica como científica, con equipos docentes actualizados y profesionalizados, pero al mismo tiempo más perceptivos de las necesidades espirituales de la Iglesia como de las demandas de la sociedad secular. Una educación menos andrógina y más incluyente que dé lugar a las nuevas generaciones. Piénsese, por ejemplo, en los millennials, la generación X, Z, o etcétera. Y a la diversidad cultural o étnica, así como a las tecnologías de punta en materia comunicacional e informática, formal y no formal. Y bueno, podemos seguir. Yo creo que hace falta una comunidad teológica internacional. De hecho, ya la integramos aquí como FTL, pero hace falta, digamos, formalizarla o hacerla de jure, ¿no? Nosotros acá en Perú hemos formado el CUET, el Consejo Unido de Educación Teológica, en la que agrupamos a varias iglesias e institutos y seminarios para la profesionalización con la Universidad Martin Luther King. Bueno, eso hasta ahí yo diría mi exposición y gracias por poder escuchar y podemos conversar ahora.